Vamos a tocar un tema que es de vital importancia para el Evangelio. ¿Todos preparados ya? Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Lucas, ya en la mañana leímos los primeros 7 versículos, así es que vamos a leer los siguientes, desde el versículo 8. Bueno, dice así la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Hasta ahí. Mis hermanos, en este tiempo, en una buena parte del mundo se está celebrando la Navidad. Aunque sabemos que esta fecha no corresponde realmente con el nacimiento de Cristo, pero no es el tema de hoy. Tenemos que entender y comprender plenamente que el Evangelio es un hecho histórico. Es un hecho que sucedió en un periodo de tiempo determinado de la historia humana. Y el Evangelio, la palabra Evangelio, como todos sabemos, significan buenas noticias, buenas nuevas. Hemos visto cómo el Evangelio tiene 6 aspectos fundamentales, que los voy a mencionar. El primero de ellos es la encarnación del Señor Jesucristo, de lo cual vamos a estar hablando en el día de hoy. El segundo aspecto es la vida en santidad del Señor Jesucristo aquí en la tierra. El tercer aspecto es la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. El cuarto es la sepultura del Señor Jesucristo. El quinto, su resurrección. Y el sexto, su ascensión y glorificación en los cielos. Muy bien. Y hoy vamos a tocar algunos aspectos de ese primer evento o hecho fundamental del Evangelio, que es precisamente la encarnación del Señor Jesucristo. La palabra dice que cuando el Señor se encarnó, se despojó de sí mismo, como dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el 2:7, y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Ahora, en nuestras palabras, en nuestro idioma, pues no tendríamos las palabras suficientemente expresivas, pues, para manifestar lo que realmente el Señor Jesucristo abandonó al hacerse hombre. Y las circunstancias a veces incomprensibles, indescriptibles y humildes en que el Señor Jesucristo viene y se manifiesta a los hombres. El Señor Jesucristo nace en un sitio donde se guardaban animales.
donde se alojaban los animales de los visitantes que llegaban allí a los mesones. Eh, un pueblo como Belén, pueblo muy pequeño, donde la mayoría de las personas ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pueblo tranquilo, pero nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que llega un momento donde ese silencio es roto y donde el nacimiento de El Salvador se manifiesta o es anunciado de una manera extraordinaria, de una manera que en nuestra mentalidad, si el nacimiento de Jesús hubiera sido planeado por el hombre, yo creo que había sido de una manera bien diferente que se hubiera hecho, ¿cierto? Porque a los primeros que se hubiera anunciado el nacimiento del Mesías sería pues a las personas influyentes, a los poderosos, ¿cierto? De Israel, como el sumo sacerdote, los miembros de el Sanedrín, a todos los sacerdotes, a todos los levitas, a los saduceos, a los fariseos. Pero fijémonos que Dios actúa de una manera bien diferente a la forma de pensar del hombre. ¿Mm? Y Él revela esta llegada de su Hijo, de esa encarnación de su Hijo en el mundo, a un grupo humilde, a un grupo despreciado, como son en este caso los pastores. Ahora, ¿cuál es el tema de este pasaje? ¿De qué nos está hablando este pasaje? Precisamente de lo que habla el ángel, de la declaración que el ángel hace. Os ha nacido hoy un Salvador. Ahí no dice rey. Un Salvador. Y ese es el centro del mensaje del Evangelio. Ese es el centro del mensaje del Evangelio. Eso es lo que la iglesia tiene que proclamar al mundo. Todas las personas son pecadoras y todas las personas necesitan un Salvador. Ahora, esta idea del Salvador no es una idea que se limita solamente al Nuevo Testamento. A veces la gente piensa que el Dios del Antiguo Testamento y Dios del Nuevo Testamento es un Dios diferente, que no están conectados, pero eso es un total engaño. Ahora, el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento como un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios misericordioso y como un Dios salvador. Eso lo habla también el Antiguo Testamento. No es ese Dios vengativo y castigador que muchos de los incrédulos y los escépticos afirman que es. Dios fue conocido desde la antigüedad como el Dios salvador, como el Dios libertador, en contraste con los dioses de los pueblos paganos. Ustedes recuerdan cuando Elías estaba allí en el monte Carmelo enfrentado con los profetas de Baal. Que los profetas de Baal clamaban y gritaban para que Baal se manifestara. Incluso se sajaban y se quedaban ensangrentados pidiendo una manifestación de ese Dios Baal. Y incluso Elías fue burlón cuando él les dice, de pronto está dormido o tal vez está meditando o está realizando algún trabajo, ¿sí? Y hay que despertarle. Pero cuando Elías clama al Señor y hace todo lo que el Señor le indica, levantar el altar, poner el becerro allí, la leña, hacer una zanja alrededor del altar, echarle agua y todo eso, y viene la gloria de Dios y se manifiesta. Otro dios, Moloch. Al dios Moloch, para apaciguarlo, estos pueblos paganos tendrían que ofrecer y sacrificar a sus hijos, a sus niños, pasarlos por el fuego. Así que
Eran unos dioses totalmente atroces lo que se hacía para estos dioses. Ahora, a diferencia de esos dioses, Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, el Dios eterno, el Dios único y el Dios verdadero, es por naturaleza misericordioso, piadoso, dice la palabra, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad. Así que Dios es un Dios salvador. Dios es un Dios salvador. ¿Qué dice allá 2 Samuel 2:3? Dice: mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. ¿Ves también David en sus salmos? Él declara que Dios es su salvación, que todos aquellos que se refugian a la diestra del Señor son salvos. Dios mismo se identifica como el Salvador de Israel. También los profetas manifiestan que Dios es ese Salvador, así como lo hace también el Nuevo Testamento. Solamente Dios es Salvador. Salvador. Y en el Nuevo Testamento se usa repetitivamente este término, Salvador. Ahora, ¿Salvador de quién? ¿De qué somos salvos? ¿De qué nos va a salvar? Ese Salvador nos libra de Dios. Pero pastor, un momentico, despacio, ¿cómo así? ¿Cómo es que el Dios Salvador nos libra de Dios mismo? Mis amados hermanos, ¿cuál es la palabra? Dice que todo hombre que pecare, ese hombre ciertamente morirá y llevará el castigo por su propio pecado, ¿cierto? Pasará por juicio, será sentenciado y será echado al infierno, donde dice la palabra será el lloro y el crujir de dientes. Ahí en el infierno se manifiesta también la ira. Somos salvados de la ira de Dios. Necesitamos un Salvador. Necesitamos un Salvador. Y el hombre por sí mismo no lo podía hacer. Por eso es que Dios envía a este Salvador para que mediante la muerte propiciatoria del Señor Jesucristo, mediante su muerte sacrificial, mediante ese sustituto que Dios mismo ha puesto, nosotros podamos ser salvos. Mira lo que dice Isaías 53, versículos 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, con todo le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Mira lo que dice el 8. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Y el verso 10. Pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré
parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Así que ese es el Salvador. ¿Y a quién se está refiriendo ahí? Está refiriendo a Dios mismo. Y este es un pasaje también, que es un pasaje profético, que está anunciando la venida de el Mesías y todo el padecimiento que sufriría el Mesías a causa del pecado. Muy bien. Ahora, ¿cómo fueron salvados los del Antiguo Testamento? ¿Será que hay una manera diferente de salvación? Hay una sola manera de salvación. Y es a través del Señor Jesucristo. Así que también los hermanos del Antiguo Testamento, ¿sí?, son salvos cuando ponen sus pecados sobre el Señor Jesucristo. Porque solamente hay una fuente de salvación. ¿Qué dice Primera de Pedro? Miremos lo que dice la Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque pues, por sus heridas fuisteis sanados. Fíjese, Dios se revela y se muestra como Salvador a su pueblo Israel. Primero lo libera de la esclavitud de Egipto. Lo guarda, lo preserva durante 40 años cuando estuvieron allí vagando en el desierto. Pero Dios también ha derramado su gracia común, esa gracia de bondad, de benignidad, ¿sí? Y Él da a todos la oportunidad de que se arrepientan. Porque Él es el Salvador del mundo en un sentido general. Pero se salvan solamente aquellos que creen en Él. Los que tienen realmente una vida espiritual. Temporalmente el hombre está libre del castigo eterno. Ojo, digo temporalmente, porque llegará un día en que pasaremos todos y cada uno por juicio, unos para condenación y otros para recompensas. Pero todos, mis amados hermanos, todos pasaremos por esa situación. Pero el cristiano, el que ha creído en la obra del Señor Jesucristo, puede comenzar a disfrutar desde ahora lo que es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna comenzamos a disfrutarla desde acá. Escúcheme bien. Porque a veces el concepto que tiene la gente de la vida eterna sí es que cuando nos vayamos con el Señor va a ser un tiempo infinito allá disfrutando, no, desde acá. La vida eterna consiste desde ahora en el conocimiento de Dios. Esa es la vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere que disfrutemos desde ahora. Pero si no se tiene ese conocimiento de Dios, no estamos disfrutando de la vida eterna. Ahora, volviendo a nuestro tema, y terminando con la introducción, este anuncio que los ángeles hacen es un anuncio muy claro del propósito en la vida del Señor Jesucristo y del ministerio que Él tendría que llevar. El Señor Jesucristo no vino al mundo para darnos un ejemplo de integridad, de nobleza. Él no vino al mundo para ser un gran maestro ni un sabio, ¿cierto? Él no vino al mundo para ser un ideal de ética o de moral. No, como muchos lo creen, ¿no? Eso fue un gran sabio, un gran maestro. Independientemente de que haya sido todas esas cosas, ese no fue el propósito por el cual el Señor Jesucristo vino al mundo. El Señor Jesucristo vino al mundo para salvar al mundo de sus pecados. ¿Qué dice Juan 4:42? Y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho,
porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Recordemos que el Señor mismo dijo, yo he venido al mundo a buscar y a salvar lo que se ha perdido, ¿cierto? Mateo 1 también allá dice que Él vino al mundo para salvar al pueblo de sus pecados. Y vino el Señor Jesucristo al mundo para cumplir los pactos que Dios había hecho con David y con Abraham, a través de un nuevo pacto, a través de su muerte expiatoria allí en la cruz. En este pasaje, mis amados hermanos, encontramos 5 verdades fundamentales acerca del Evangelio, acerca de las buenas nuevas. Y vamos a verlos uno por uno. Número 1, vamos a ver los primeros 2 versos, 3 versos. Verso 8. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Aquí hay una declaración, un anunciamiento que hace el ángel del Señor a un grupo de personas que el Señor escogió. ¿Cuál era la buena noticia? ¿Cuál era la buena noticia? ¿Cuál era la buena noticia? Unas noticias de gran gozo. Se les apareció, ellos se asustaron, ¿cierto? ¿Quiénes? Los pastores. Los pastores en esa época, mis hermanos, eran de la clase baja, baja y casi baja, baja. ¿Ah? Porque eran personas analfabetos, eran personas que no tenían ninguna formación religiosa, incluso ninguna otro tipo de formación. Y se les veía como personas más bien como deshonestas, como poco confiables. Incluso a los pastores no se les permitía declarar en un juicio. No se les permitía declarar en juicio. ¿Por qué? Ellos tenían que estar permanentemente cuidando a sus ovejas. Así es que todas las regulaciones que los rabinos habían colocado del día de reposo, ellos no las podían cumplir. Así es que se consideraban ceremonialmente impuros. Ahora, no es que fuera una profesión ilícita, sino era una profesión de baja reputación realmente, ¿no? Ahora, hay que también ver que 2 grandes personajes en la Biblia eran pastores, como lo fue en una época de sus vidas, como lo fue David y como lo fue también Moisés. ¿Ah? Y el Antiguo Testamento también se refiere de manera metafórica a Dios como el pastor de Israel. Y el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo dice que Él es el buen pastor. De igual manera también los pastores pues eran mansos, eran hombres humildes. Pero parece que este grupo de pastores estaba esperando realmente la manifestación o la venida del Salvador, el anuncio más importante en la historia. Y fíjese ese honor que el Señor da a este grupo de hombres, por decirlo así, miserables. Más adelante dice que estos pastores estaban esperando la consolación de Israel, que estaban esperando la redención allí en Jerusalén. Lejos del pensamiento humano, el primer y gran anuncio del Evangelio no fue dado a grandes personas, sino fue dado a un grupo de humildes pastores. Miremos lo que dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros,
para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Recuerden que cuando el Señor también estuvo allí en la sinagoga, Él lee este pasaje, ¿cierto? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y cuando termina de leer este pasaje, dice, hoy delante de ustedes se ha cumplido esta escritura. O sea que el ministerio del Señor Jesús no sería para los grandes, para los importantes, para los orgullosos, para los arrogantes, para todos aquellos ricos, autosuficientes. El ministerio del Señor Jesucristo estaría destinado a los pobres, estaría destinado a los humildes, a los afligidos, a aquellos marginados de la sociedad. Y el Señor a lo largo de su ministerio atrajo a esas personas, personas que estaban realmente desgarradas por el pecado y personas que realmente experimentaban ese arrepentimiento. Ahora, estos pastores estaban cuidando a las ovejas allí en esa región, alrededor de Belén. Belén queda más o menos a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Y ellos estaban en esa región. ¿Qué estaban haciendo? Dice la palabra que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Normalmente esto se hacía desde los meses de abril hasta noviembre, porque los meses anteriores generalmente eran meses de invierno, aunque la época de invierno allí en Israel no es que sea muy, muy fuerte. Muy bien. ¿Qué hacían estos pastores con las ovejas? Pues las sacaban durante el día allí a los campos para que pastaran, ¿no? Y en la noche pues los llevaban a algunos sitios, algunos relieves donde los pastores podían reunirse para estar atentos y estar cuidando a esas ovejas de los ladrones. En esa época también había ladrones de ovejas. Y también de los depredadores, ¿no? Puede aparecer alguna fiera para atacar al rebaño. Muy bien. Ahora, era una noche normal, era una noche rutinaria y de una manera asombrosa, de una manera inesperada, de una manera dramática, mientras ellos estaban haciendo lo que siempre hacían, pronto se turnaban, ¿no? Si en un grupo grande de pastores se turnaban, usted va a vigilar de tal a tal vigilia de la noche. Pero de repente dice que se les presentó un ángel del Señor. Ahora, no nos dice aquí el nombre del ángel, pero lo más posible es que sea el mismo ángel que habló con Zacarías y habló con María e incluso con José también en sueños, el ángel Gabriel, posiblemente, no dice la palabra que sea él. ¿Y qué sucedió cuando se les presenta ese ángel? Dice que la gloria del Señor. Acuérdense que en esa época no había luz eléctrica. No había luz, estaba todo en completa oscuridad. Y de pronto esa gloria del Señor dice que los rodeó, el resplandor de la gloria del Señor. Y recordemos que cuando esa gloria del Señor se manifiesta en el Antiguo Testamento, se manifestó muchas veces. Allí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva tenían una comunión, una relación con Dios. Pero esa gloria de Dios se pierde después de que el hombre peca y Dios coloca allí en la entrada del huerto un ángel con una espada para mantenerlos lejos. La gloria de Dios también se manifestó en Israel en el desierto. Se manifestaba en el día en una columna, en una nube que los cubría del sol y en la noche en una columna de fuego. La gloria del Señor se manifestó después allí en el tabernáculo y posteriormente cuando se dedicó el templo. Pero después de tanto pecado de Israel y tanta rebelión del pueblo, dice la palabra que la presencia de Dios salió del templo. La gloria de Dios se retiró del pueblo de Israel y no volvería a aparecer hasta esa noche.
Esa noche en que la gloria del Señor nuevamente se manifiesta. ¡Wow! Posteriormente, estando el Señor Jesucristo, nuevamente la gloria se manifiesta. Cuando están allí en el monte de la transfiguración, ¿recuerdan? Con Pedro, Jacobo y Juan. ¿Mm? Y la gloria de Dios se manifestará en su próxima venida. ¿Qué dice Mateo 24:30? Veámoslo. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pongamos nosotros en ese caso de los pastores. ¿Cómo se sentiría usted ante esa situación? Usted está tranquilo y de pronto todo resplandece impresionantemente y usted ve a ese ángel. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos? Hermano, si algunos aquí le tienen miedo a los truenos y a los relámpagos, alguna cosa de esas, se asustan. Imagínense la manifestación de la gloria de Dios. Los pastores dicen que tuvieron gran temor, no fue miedo, simplemente así dice, un gran temor, ¿sí? Ante la manifestación, ante ese ángel poderoso y de la manifestación de la gloria de Dios. Ahora, es algo normal, ¿sí? Algo normal que ellos hubieran sentido eso. Muy bien. Ahora, recordemos, mis hermanos, que cuando la gloria de Dios se manifiesta, la convicción que viene sobre esa persona es terrible. Recuerden que cuando Dios se manifiesta a Isaías allí en el templo, dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Ante la gloria de Dios vemos, mis hermanos, nuestra propia condición de pecadores, nuestra propia condición, ínfima condición y miserable condición. Vemos nuestra propia condición. Por eso tenemos que decirle, Señor, muéstrame. Aquella persona que está por su gracia en este tiempo permanentemente en la presencia de Dios está viendo su propia condición. Por eso esa persona se humilla delante de Dios. Pero esa persona reconoce su pecado. Pero esa persona está en un continuo arrepentimiento. Pero el que no está en la presencia de Dios, entonces ¿qué hace? Estoy bien, tranquilo, yo reclamo, yo denuncio, yo declaro, yo pido y exijo. Porque es que yo tengo al genio de la lámpara maravillosa, que es la que me hace aquí todos los favores. Y finalmente viene a ser mi siervo y mi esclavo. Pero aquel que realmente ha experimentado la presencia de Dios tiene una actitud totalmente diferente. Ahora, en un sentido está bien temer a Dios. La palabra dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el hombre piadoso, el hombre que conoce al Señor, realmente tiene temor delante de Él por quien es Dios. Ahora, esto no implica que tiene que haber terror en la vida de esa persona, ¿no? La palabra dice que el Señor nos ha dado el espíritu y no es un espíritu de esclavitud para que nosotros vivamos en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual nosotros podemos decir Abba, Padre. De igual manera Dios le dijo un momento a Abraham, mira, no temas, no temas. Y es lo mismo que el Señor nos está diciendo hoy en día. Y los pastores pues no debían temer. ¿Por qué? El ángel no venía en plan de juicio, sino
Él venía a dar buenas nuevas de gran gozo. Buenas nuevas de gran gozo. Esas buenas nuevas, la palabra evangelio. Buenas noticias. Las buenas noticias del evangelio. Como redundante, ¿no? Pues las buenas noticias, las buenas noticias. El evangelio. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que Dios envía al Salvador para redimir a los pecadores. ¿Y qué produce esa noticia? ¿Qué dice? Gran gozo. Gran gozo. Es el mismo gozo que ya Pedro en su primera carta 1:8 dice que es un gozo inefable, que es un gozo glorioso. ¿Y quiénes experimentan ese gozo? Todos aquellos que hemos sido perdonados. Todos aquellos que nos hemos acogido a la gracia del Señor Jesucristo. Muy bien. Número 2, ¿para quién? ¿Para quiénes están dirigidas estas buenas nuevas? ¿Para quiénes están dirigidos el Evangelio? Mire lo que dice la parte B del versículo 10, que será para todo el pueblo. O sea, las buenas noticias que el ángel proclamó son para todo el pueblo. Inicialmente refiriéndose al pueblo de Israel. Acuerden que la palabra dice que la salvación viene de los judíos, pero no es para ellos solamente, no es para ellos exclusivamente. Recordemos el caso de Simeón allí en el templo. Miremos lo que dice Lucas 2:30. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea que la salvación sí vino de los gentiles de los judíos a través del Señor Jesucristo como judío. Pero abarca a todos aquellos que se acogen, se han acogido y se acogerán y creerán en el Evangelio, en el mensaje de salvación a través del Señor Jesucristo. Muy bien. Número 3. Veamos los versículos 11 y 12. Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Quién es la persona, quién es el sujeto de esas buenas noticias? ¿Quién? Los ángeles les dicen a los pastores, hemos venido a darles buenas noticias. ¿Sí? Y aquí el ángel les da algunos detalles de esas buenas noticias. El acontecimiento más importante en la historia de la humanidad se estaba llevando a cabo. Y en uno de los lugares más improbables. Dice, en la ciudad de David. Y aquí el ángel hace una descripción, por así decirlo, de ese niño recién nacido. Recuerden que ya el ángel le había dado el nombre previamente a María, ¿no? Que se llamaría Jesús, ¿cierto? Jesús, que significa el Señor es salvación. Salvación. Y aquí está dando tres términos. El primero del cual nos habla ahí es el término Salvador. Es la razón por la cual el Señor vino a la tierra y se encarnó para salvar a su pueblo de
de sus pecados. Ahora, tristemente, mis hermanos, hoy en día, en muchas de las predicaciones que se escuchan, se presenta al Señor Jesucristo, como les decía previamente, como ese mago de la lámpara maravillosa, ese genio de la lámpara maravillosa que viene a arreglar el matrimonio, que viene a arreglarme la parte económica, ¿cierto? Que viene a arreglar la vida de mis hijos, que viene realmente a darme un trabajo, ¿sí? Y una cantidad de cosas que no son realmente el propósito por el cual vino el Señor al mundo. Eso viene a ser posteriormente como consecuencias o como efectos de recibir y de caminar cada día con el Señor. El Señor vino realmente a contrarrestar o a pagar más bien por el precio del pecado del hombre. El gran problema del hombre es su pecado. Queridos esposos, el gran problema suyo no es su cónyuge. El gran problema suyo no son sus hijos. No es la deuda con el banco. No son los enemigos que usted tiene. El gran problema en su vida es el pecado. Ese es el gran problema del hombre. Y el hombre no lo puede resolver por sí mismo. Por eso es que estas son buenas noticias. Y noticias de gran gozo. Todo eso que dijimos al principio simplemente son síntomas del pecado. El que no haya una buena relación matrimonial son síntomas del pecado. El que usted ande endeudado, el que usted ande en malas relaciones, todo eso son síntomas del pecado. El problema fundamental es que hemos quebrantado la ley de Dios. Y a eso se le llama pecado. Y todo aquel que quebranta la ley de Dios merece el castigo eterno, el juicio de Dios y finalmente el infierno. Y el Señor Jesucristo viene, el Salvador viene precisamente a rescatar a estas personas del pecado, de la culpa, de la condena final y de el infierno. ¿Estamos, mis hermanos? El segundo término que el ángel utiliza aquí es el término Cristo, ¿cierto? Cristo, Cristo. Imagínense ese término aplicado sobre un bebé. Y en el Antiguo Testamento ese término equivale al término Mesías. ¿Qué significa eso? Cristo o Mesías significa el ungido. O sea, alguien que es apartado y es puesto en un lugar alto, en un cargo digno de exaltación, digno de honra. Y el Señor se le ha dado ese título, Rey de Reyes. Rey de Reyes. Fuera de eso, Él es sumo sacerdote. Fuera de eso, Él es el intercesor. Él es el mediador. Él es el profeta. Como lo mencionan allá los libros de Hebreos y Timoteo. Y el tercer título que se le da aquí es el título de Señor. No en el sentido humano que le damos nosotros, ¿no? A cualquier persona le decimos Señor, mucho gusto, que es un término pues de respeto y de estima. Pero aquí en el Evangelio el término Señor se refiere a la palabra Kurios, que era el Lord, el Señor, el dueño de esclavos, que está relacionado con la palabra doulos, que es esclavo. Cuando alguien llamaba Señor a otro, él estaba reconociendo que esta persona era siervo, era un esclavo de su Señor. Y aquí la palabra Señor, cuando se hace una traducción, por ejemplo, en la Septuaginta, se traduce el nombre de Kyrios. Kyrios.
Ahora, si no reconocemos a Cristo, al Mesías, como Señor, pues tampoco nosotros estamos reconociendo al Padre, porque el Padre y el Hijo están en la misma condición de igualdad. El Señor dijo, si no creéis en mí, ustedes van a morir en sus pecados. Ahora, ¿qué hizo el ángel? ¿Qué más les dice el ángel? El ángel les da una señal, ¿no? Dice, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. Ahora, normalmente a todos los niños los envuelven en pañales. No era una señal demasiado clara. Pero que un niño estuviera acostado en un pesebre, eso sí no era normal, mis amados hermanos. ¿Mm? No era normal que un niño recién nacido estuviera en un pesebre. Así que esta señal sí fue muy clara para los pastores que fácilmente pudieron identificarlo. Buscar ese pesebre e identificar al niño del cual el ángel les había hablado. Vemos las circunstancias tan humildes en que el Señor Jesucristo nace. El Salvador del mundo, el Mesías, el Dios encarnado, se despoja a sí mismo y toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Muy bien. Ahora miremos cuál es el propósito del Evangelio. Versos 13 y 14 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué pasó? Cuando el ángel estaba hablando con los pastores y dándoles ese mensaje, esas buenas nuevas de salvación, imagínense, nuevamente les repito, ese resplandor y esa gloria de Dios manifestada ahí en ese momento rodeando a los pastores. Pero faltaba todavía una parte. Ocurre otra cosa asombrosa, otra cosa espectacular. Dice que repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Aquí no nos dice cuántos millones de ángeles aparecieron. Aquí utiliza el término multitud para un grupo supremamente grande. Y parece que en ningún otro lugar de la Escritura tiene precedente la aparición de tanta cantidad de ángeles. ¿Qué estaban haciendo estos ángeles? Lo que normalmente hacen delante de la presencia del Señor. ¿Qué estaban haciendo? Alababan a Dios. Imagínense, abren esas ventanas de los cielos y se manifiesta esa multitud de ángeles adorando y alabando al Señor ante el mayor acontecimiento en la tierra. ¡Wow! Ante el regocijo que el Hijo de Dios se hace hombre. ¿Los ángeles conocían a Jesús previamente? Claro, porque era la segunda persona de la Trinidad que estaba con el Padre y compartían la misma gloria. Los ángeles vieron todo el proceso por el cual pasó el hombre en su caída, pero también los ángeles conocían cómo Dios tenía un plan de redención para el hombre. ¿Y qué pasó? Se regocijaron en gran manera. Recuerden que la palabra dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo allí delante de los ángeles. Ese coro angelical tan espectacular. ¿Y qué dicen esos ángeles? ¿Qué proclaman esos ángeles? ¿Qué dice? Gloria a Dios en las alturas. ¿En dónde? En el cielo, ¿cierto? En el cielo, en las alturas. ¿Y en la tierra? La tierra aquí bajita. ¿Dice qué? Paz. Buena voluntad para con los hombres. ¿Cuál es esa paz?
¿Cuál es esa paz? Esa paz que viene como consecuencia de la reconciliación del hombre con Dios. O sea, es la paz resultante de la salvación, de las buenas nuevas. Es la paz resultante del Evangelio. Y cuando habla paz y buena voluntad para con los hombres, no es que los hombres hagan buenas obras o que tengan buena voluntad. Acordémonos que la salvación no es por las obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. En el texto original la palabra dice hombres de la buena voluntad de Dios. Y hay un autor que dice, la frase significa aquellos sobre los cuales reposa la voluntad o el favor de Dios. Y expresa la idea de la libre elección de Dios de aquellos a quienes Él desea favorecer o salvar. O sea que la paz de la salvación, ¿a quiénes pertenece? ¿A quiénes se les da esa paz? A todos aquellos que Dios ha escogido, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, no es un premio a todos aquellos que tienen buenos deseos o buenas intenciones, sino que es un regalo. Es la gracia de Dios para aquellos que son objetos de la buena voluntad ¿de quién? De Dios. Qué tremendo es el Evangelio, ¿no? Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Muy bien. Y miremos el último aspecto. ¿Cuál es la visión del Evangelio? Versos 15 al 21. Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ahora, pues no se sabe, la palabra no nos dice cuánto tiempo se demoraron los pastores, ¿cierto? Ni los ángeles allí en esta escena. ¿Ah? Pero dice que finalmente los ángeles regresaron. ¿A dónde? Al cielo, dice ahí la palabra. Cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo. ¿Qué hicieron los pastores? Otra vez quedaron oscuras, ¿no? Sí, otra vez quedaron oscuras. Pero ¿qué hicieron? Comenzaron a pensar, a analizar, oiga, ¿qué es esto que nos ha ocurrido? ¿Qué es esto que ha acontecido? ¿Qué es esto que acabamos nosotros de presenciar? ¿Y qué tenemos nosotros ahora que hacer? ¿El ángel les había dicho que tenían que ir a visitar al niño? No, no les dijo nada, ¿no? ¿Pero qué se dijeron entre ellos? Oiga, vamos, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Pues es comprensible, oiga, nos dieron esta buena noticia, nosotros tenemos que ir a verlo, a constatar todo eso. Queremos conocer al Salvador del mundo. Pero que tenemos un problema. ¿Con quién dejamos las ovejas? ¿Con quién dejamos las ovejas? Pues me imagino que se pondrían de acuerdo y no sé si algunos de los que estuvieron dormidos, si no presenciaron esto, pero dijeron, bueno, ahora les toca a ustedes cuidar las ovejas, nosotros nos vamos. Y algunos se quedaron con las ovejas. Ahora, vemos que esta respuesta que tienen los pastores ilustra, nos dan una idea de lo que
son las personas cuando llegan al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo primero que hacen? Escuchan. ¿Qué es lo que escuchan? La revelación de Dios, ¿cierto? Las buenas nuevas, las buenas noticias, el evangelio. Eso es lo primero que las personas tienen que escuchar. Y a eso fue que ha sido enviado a la iglesia a predicar ¿qué? El evangelio, las buenas noticias. Y después de que escuchan las buenas noticias, hay una convicción en su corazón. ¿Qué hicieron los pastores? Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño. Se pusieron a buscarlos. Dijimos, aquí en Belén, ¿cuántos pesebres habrá? No sabíamos cuántos había en esa época, pero la encontraron fácilmente, ¿no? Porque es que por eso tenemos tantos mitos, ¿sí ve? La gente hoy está celebrando algo que ni siquiera entiende. La gente no entiende el Evangelio y están celebrando otra cuestión totalmente diferente. Están celebrando para dar a un viejo barbudo que les trae regalos y que esa es la excusa para las familias emborracharse y para hacer una cantidad de cosas. Eso no es lo que nosotros celebramos. Nosotros estamos celebrando el Evangelio. Estamos celebrando las buenas noticias. Y eso lo celebramos no solamente hoy o mañana, sino que lo estamos celebrando permanentemente en nuestras vidas. Amén. Amén, hermana. ¿Qué hicieron los pastores entonces? Encontraron el pesebre donde estaba el niño y encuentran a ese niño acostado allí en el pesebre. Queda confirmado lo que el ángel les había dicho. ¿Sí? Ahora, esta búsqueda ilustra el siguiente paso de la persona que escuchó el Evangelio, el siguiente paso de la salvación. Todos aquellos que creen en la revelación de Jesucristo, en el Evangelio, ¿cierto? Aceptan la invitación. ¿Y cuál es la invitación que el Señor ha hecho? Vengan a mí todos ustedes que están cargados, que están trabajados, que yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga, como dice ya Mateo 11, 28 al 30. Ahora, no sé si nos podemos imaginar el diálogo que hubo entre estos pastores, entre María y José. Los pastores manifestándole y expresándole esa experiencia tan maravillosa que acababan de presenciar, de tener. Y María contándoles también cómo el ángel le comunicó a ella que sería la madre de El Salvador. Y José contando acerca de sus sueños también. No sabemos cuánto tiempo pudieron estar ahí en esa conversación. Compartieron la información, porque dice la palabra que dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Esto sucede después de que tienen esa conversación y ellos salen a compartir las buenas noticias. ¿A dónde fueron? Por todas partes. Comenzaron a predicar las buenas noticias, las noticias del Salvador. Así que podemos decir que los primeros evangelistas, ¿quiénes fueron? Los pastores. Los pastores. Por esta época se canta la canción, ¿no? Los pastores de Belén. Pero fíjese que de eso se ha hecho es toda una cosa
emocional, una cosa que no es realmente bíblica, ¿no? Los pastores tenían la información y dieron a conocer, como dice la palabra, lo que se les había dicho acerca del niño. Fijémonos, mis amados hermanos, que una vez que una persona ha escuchado, ha oído el Evangelio, lo ha creído, o sea, ha venido sobre la persona del Espíritu Santo y el Espíritu Santo deposita esa fe, ¿sí? Esa persona comienza a actuar conforme a esa verdad, comienza a vivir de acuerdo a esa verdad. Los pastores recibieron esa revelación, recibieron ese mensaje, hablaron con la pareja allí, José y María, y ahora lo que ellos tenían que hacer era darlo a conocer, dar testimonio de las buenas noticias que ellos habían recibido. Ahora, ¿cuál es la actitud de una persona que llega a Cristo? De un nuevo convertido. Él inmediatamente quiere compartir el Evangelio a otros. Gente apasionada, gente valiente, que quieren compartir lo que conocieron de Cristo, que conocieron a su Salvador, que creyeron en ese Salvador y que ahora van a obedecer a ese Salvador. Así que tenemos que darlo, comunicarlo a otros. ¿Qué pasa con muchos creyentes? Parece que esa emoción de la salvación comienza a disminuir, comienza a bajar. El gozo comienza también a bajar y tristemente se pierde el celo por el Evangelio, se pierde la pasión que los motiva a hablar a otros acerca de Cristo. ¿Y qué está revelando esta actitud? Una actitud de un corazón pecador, una actitud de indiferencia, una actitud de ingratitud. Cuando a usted se le ha dado el mensaje más glorioso del universo, cuando ese mensaje ha transformado su vida, cuando a través de ese mensaje usted ha sido salvo por causa del Salvador, lo primero que tenemos que hacer y lo que debemos hacer continuamente es llevar ese mensaje a otros. ¿Cuál mensaje? El Evangelio. El Evangelio. Gracias a Dios los pastores no tuvieron ese problema. No tuvieron ese problema. Fueron a rápido, eso no. Es que no tengo tiempo, pastor, yo para predicar el Evangelio. Que yo trabajo todo el día y a qué horas. Usted no tiene un hogar, no tiene unos hijos, no tiene un cónyuge, no tiene familiares, no tiene vecinos, no tiene gente donde usted labora, sus compañeros de trabajo. En todos los lugares nos ha llamado el Señor a predicar el Evangelio de Cristo. ¿Y qué sucede con todos aquellos que escucharon? Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Se maravillaron, se asombraron. Pero recordemos que no todos los que se asombran y se maravillan se comprometen. Hay algunos que se emocionan. Tristemente, nuevamente, hoy en día, hay muchas denominaciones que están metidas en esto, en el asombro y en cosas que maravillen a la gente. Entonces quieren tener los mejores y más grandes salas de televisión, las más grandes pantallas a un lado, al otro lado. Quieren tener
el equipo más fuerte en cuanto a luces, adelante, atrás, en la mitad, en todos lados. Quieren echar humo a la izquierda, a la derecha. O sea, una cantidad de cosas que maravillen a la gente. Los grupos más espectaculares de orquestas, violines, trompetas, guitarras, pianos. ¡Wow! Es que eso es maravilloso, dice la gente, porque ya me hacen sentir bien, maravillado y asombrado. Pero ese asombro y esa maravilla no siempre, mis amados hermanos, conduce a un verdadero compromiso y a un verdadero arrepentimiento. Muchos de estos que se maravillaron, no dice más la palabra, simplemente que se maravillaron. ¡Wow! Sí, chévere. ¡Uy, la machera! ¡Qué bueno! Y después se perdió ya. Se perdió el entusiasmo, ese asombro inicial se dispersó. Y muchos de ellos continuaron su vida como si nada. Pero mi hermano, usted estuvo mucho tiempo en la iglesia. Sí, ¿pero qué? Espero que usted no sea uno de estos que se maravillaron, sino que haya asumido un verdadero compromiso con el Señor, conforme dice de María. Mira lo que dice de María. María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ella reflexionaba profundamente acerca de ese nacimiento del Hijo de Dios. Estaba allí meditando continuamente. ¿Usted medita permanentemente en el Evangelio? ¿Sus pensamientos tienen que ver con el Evangelio? ¿Qué es lo que usted piensa más durante el día? Durante la noche. Bueno, durante la noche, como le decía alguno a otro, ¿y usted, hermano? ¿Usted puede dormir tranquilo con todas esas deudas y todos los problemas que tiene? El otro le decía, sí, hermano, yo duermo como un bebé. Cada 3 horas me despierto berreando. Entonces, mis amados hermanos, ¿meditamos realmente en esas cosas? ¿Meditamos en el mensaje del Evangelio? Más adelante lo que Simeón y le iban a decir también a María y a José con respecto a este niño. Es tremendo. O sea, la euforia, el gozo, la alegría, la maravilla que produce el Evangelio inicialmente en nuestras vidas no tiene por qué perderse o disiparse. Al contrario, tiene que profundizarse más en la medida que meditamos y estudiamos la palabra. Es necesario. No podemos quedarnos en la primera etapa. No lo podemos hacer. Y en la palabra hay analogías de ese crecimiento espiritual. Habla de un niño cuando nace, tenemos una nueva vida, pero el niño no se queda en esa edad de nacimiento toda la vida, sino que el niño tiene que crecer, tiene que fortalecerse, tiene que alimentarse, tiene que madurar, tiene que pasar por las diferentes etapas hasta que llega a la madurez. Ahora, eso no indica de que ya en esta vida vamos a tener todo el conocimiento de Dios que necesitamos, no. Necesitaremos cada día más y más conocer. El mismo apóstol Pablo, teniendo la revelación que Dios le había dado tan espectacular, allá en los Filipenses 3 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Mis amados hermanos, qué noche tan espectacular que tuvieron los pastores, ¿no? Tremendo. Les cambió la vida para siempre. Pero la vida continúa. Conocemos a Cristo y no podemos quedarnos metidos todo el día en el templo.
¿cierto? La vida continúa. ¿Qué hicieron estos pastores? ¿Qué hicieron? Volvieron a su rebaño, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las había dicho. Ese anhelo que tenían, esa esperanza que tenían, esa espera había terminado. ¿Por qué? Porque el Mesías, el Salvador del mundo, había llegado. Sus vidas fueron marcadas, fueron impactadas. ¿Cómo seguirían estos pastores en sus trabajos? ¿Cómo? Pero ahí dice, glorificando y alabando a Dios. Cada uno de nosotros caminamos nuestra vida cristiana alabando y glorificando a Dios. Es la alabanza en nuestro corazón, en nuestra boca, algo continuo, algo permanente. O comenzamos a girar el pañuelo y comenzamos a gritar, llegó diciembre con su alegría, media alabanza y adoración. Mis amados hermanos, es la actitud que debe tener todo creyente. Porque nos gloriamos ¿en quién? En Cristo. En Cristo nos gloriamos. Porque servimos a un Dios vivo y podemos gloriarnos en Cristo Jesús. No en nuestros propios logros, no en nuestra posición social, no en nuestras posesiones, no en nada de lo que tengamos material. Podemos gloriarnos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que debemos estar celebrando en Navidad. El primer hecho fundamental del Evangelio. ¿Cuál? La encarnación del Señor Jesucristo. Esto es lo que implica, mis hermanos, el Evangelio. El Evangelio. No es ponernos a cantar una cantidad de cosas sin sentido que dicen los villancicos. Cuando ustedes vean a los pastores cantando villancicos o a los ángeles cantando villancicos, ¿ah? Decir unas cosas como tu taina, tu turumaina, ¿qué es esa vaina? Sí, una cantidad de cosas sin sentido y que la gente ni siquiera piensa un poquito ni se cuestiona. Parecen como borregos llevados al matadero haciendo lo que los demás hacen. Por eso tenemos que conocer las Escrituras, conocer la palabra de Dios. Y conocemos la palabra de Dios cuando es el alimento diario, cuando me estoy alimentando todos los días de la palabra de Dios. Así como nos fascinan los huevos fritos, así es más todavía comernos la palabra de Dios. Amén. Si no se alimenta de la palabra, desnutridos espirituales y calavéricos, así que adelante, mis amados hermanos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, para que podamos realmente entender el verdadero significado de tu encarnación, de lo que implicó para ti, Señor, descender de tu gloria y hacerte como un simple mortal y traer salvación, Señor, traer salvación a la tierra. Gracias por ser ese Salvador.
Gracias, gracias. Tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el Señor y el Salvador. Que hoy podamos, Señor, gozarnos en estas preciosas verdades y en el privilegio de poder cada día conocerte un poquito más y que tu gloria sea manifestada en nuestras vidas, porque nos gloriamos es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.